Hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con la clase de escenarios y perspectiva, o perspectiva y escenarios, mejor dicho. Y ustedes se preguntarán qué es la perspectiva, qué son los escenarios, por qué se utilizan, para qué, en qué contexto. Hay una metodología, esa metodología cómo es, cómo la aplico, cómo relevo información para la toma de decisiones. Y un poco en esta clase vamos a hablar de todo esto. Ocurre que en el contexto de volatilidad, de incertidumbre y de complejidad en la cual tienen que cumplir las metas de las organizaciones, las empresas, el Estado, los países. Hace falta tomar decisiones y tener un pensamiento estratégico con una visión a largo plazo. Y la disciplina perspectiva un poco viene a proponer una metodología de estudio y una metodología de análisis para poder dar input permanentemente a los procesos de toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la perspectiva? Nos va a convocar a empezar por el futuro, ¿no? Entonces, vamos a tener que plantear una visión estratégica, definir bien qué queremos ser, a dónde queremos llegar, ¿sí? Eso ya lo tienen que haber leído en la clase de visión. Y voy a empezar a imaginarme el futuro, a construir el futuro, pero no a través de información estadística simplemente, o no voy a buscar hacer un pronóstico, sino a través de una metodología que me va a permitir hacer interactuar variables económicas, sociales, políticas, legales, socioculturales, tecnológicas, que va a hacer interactuar, nos va a convocar a hacer distintas combinaciones y entender cuál va a ser el rol de la organización en ese contexto construido, en ese futuro construido, ¿sí? Y cómo podemos adaptarnos, ¿para qué? Para aprovechar oportunidades y para protegernos de las amenazas, minimizando riesgos. Eso va a convocar inexorablemente a la organización a un proceso de planificación estratégica, ¿sí? Que es un poco también parte de lo que vamos a ver en esta materia, ¿no? Entonces, en ese contexto, vamos a diseñar escenarios, ¿sí? Que estén compuestos por estas variables que mencioné, económicas, sociales, tecnológicas, políticas, legales, y etcétera. Vamos a construir escenarios y vamos a ver cuáles son los escenarios más positivos para la organización, los optimistas, cuáles son los pesimistas, cuáles son los escenarios más probables. Vamos a poder hacer un análisis de sensibilidad de esos escenarios y vamos a ver qué pasaría si esta variable toma esta dimensión, qué pasaría si esta variable toma la otra, qué pasaría si la combinación de variables que estoy pensando es distinta a la que estoy planificando en el escenario más probable, ¿no? Entonces, cómo a medida que esos posibles escenarios se van dando, qué es lo que nosotros podemos hacer desde la organización o desde el Estado para poder intervenir, ¿no? Y siempre con la mirada fija en la visión estratégica y en mi misión. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que vamos a hacer también? Vamos a generar planes de contingencia, ¿sí? Para cada escenario. Entonces yo puedo pensar, bueno, el escenario más probable es este, ¿no? O el escenario pesimista es este y a su vez es el más probable. O el escenario optimista es este y a su vez es el más probable. Bueno, entonces, si se da este escenario, yo tengo ya un proceso de planificación estratégico que me va a permitir monitorear ese escenario y ver cómo puedo yo competir y desenvolverme en ese contexto. Ahora, si eso no se da, porque son todas variables del entorno que están fuera de mi ámbito de control, yo qué plan de contingencia tengo para protegerme ante un escenario emergente, eventual, que no pude contemplar o que lo contemplaba inicialmente no como el más probable, ¿no? Entonces, ¿cómo me adapto? ¿Cómo soy más flexible? ¿Cómo puedo cumplir mi visión estratégica? ¿Y cómo puedo hacer ejercicio de pensar por el futuro y diseñar escenarios para ver qué tengo que hacer yo desde mi organización para poder cumplir mis metas? ¿Sí? Esto no es un pronóstico, sino que es un análisis prospectivo, que es lo que ustedes van a ver en la bibliografía. Esto se nutre de información estadística, información de todo tipo, pero fundamentalmente se nutre de la metodología que vamos a ver en esta materia, ¿sí? Porque si fuera simplemente estadística sería como una extrapolación de lo que pasa del pasado hacia el futuro, ¿no? Y no es así. Acá lo que estamos buscando es construir un futuro en función de la información que tenemos, de las tendencias que vamos detectando y cómo pensamos que se van a desenvolver esas tendencias en el futuro, ¿sí? Y cómo va a ser la combinación de esas tendencias y cómo eso va a impactar en mi organización, en mi proyecto, en mi visión. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Mientras tengamos mejor monitoreado del entorno, mientras tengamos mejor diseñado los escenarios, mientras tengamos mejor estudiados los contextos, vamos a poder tener mejores planes de acción, vamos a poder tener un proceso de planificación estratégica más efectivo, más eficiente, para poder cumplir la visión organizacional, para poder cumplir la visión estratégica, ¿sí? Entonces un poco también la cátedra, o un poco no, como uno de los objetivos fundamentales de esta materia es entender cómo podemos hacer para darle un proceso y una mirada estratégica a la organización. Lo primero que hay que hacer en ese contexto es entender qué pasa con el entorno, que son las variables no controlables, y cómo eso impacta en mi organización, en mi empresa, y qué decisiones puedo tomar de cara al futuro, y qué decisiones tengo que empezar a tomar hoy para que mañana no sea tarde, ¿sí? Para que mañana
no sea pesimista, no sea amenazador y no sea muy distinto a mi futuro deseado, es decir, a mi visión. Bueno, muchas gracias. Avancen con la bibliografía. La bibliografía para este tema es extensa, así que no duden en preguntar, no duden en apoyarse en el PowerPoint, pero por sobre todas las cosas pregunten y estemos contactados. Gracias.